Hola, buen día, ¿nos escuchan bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se escucha perfecto. Buenas tardes, se escucha muy bien. Y nosotros tenemos que oír lo que hablan. ¿Sí nos escuchan? Hola, buen día. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? Sí, sí, se escucha. Se escucha perfecto. Iniciar. Cuando tú digas. ¿Sí? Sí. Revisa si te escuchan aquí, pero están poniendo. ¿En qué hora van a ir? Porque no me gustan. Sí, están, sí. Y si no están, les vas dando el paso. Creo que es porque más no van a meter en esa. Tienen una habilidad para presentarse por la cámara. Sí. La cosa fue interesante. Vale. Vamos. Entonces, ya te voy a decir. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Otto Chinchilla, voy a ser el moderador de esta mesa y me acompaña don Hernando Martínez, que va a ser el relator. Así es que todos y todas bienvenidas. Es un honor para nosotros que ustedes estén acá en este evento, participando desde sus lugares virtualmente y nosotros desde la Universidad de Guadalajara representando a la Red Internacional de Investigación y Gestión del Conocimiento. Así es que bienvenidos. Vamos a tener los temas que a continuación les voy a comentar: ciudadanía digital y ciberseguridad, apropiación social de las nuevas tecnologías para el desarrollo humano, un análisis sociojurídico de la relación sujeto y tecnología a partir del enfoque de capacidades. Nos va a acompañar acá el señor Ricardo Cano Andrade, Brenda Martínez Burgos y Josefina Quintero Lyons. El segundo tema es ciudadanía digital y cibersociedad, realidades inmersivas para la educación rural, diseño de experiencias tecnológicas educativas para niños en el Museo Escuela Nueva. Ahí nos acompaña la señora, la maestra doctora Juliana Silva Bolívar y Gabriel Jaime Silva Bolívar. El tercer tema va a ser ciudadanía digital, cibersociedad también, los retos digitales para una convivencia ética y de inclusión en comunidades vulnerables para el uso de la inteligencia artificial, con el señor José Luis da Silva. Y el cuarto tema es grooming, huella digital y datos personales. Y ahí va a participar Maza Fernández, Sánchez, Sosa, Troncoso, eh, Carreta, Oponier, Ruiz, Medina, Mariani, Lois, Rodas, Patelli y Pastor. Así es que encantados de que estén con nosotros en esta mesa de trabajo. Damos nuevamente la cordial bienvenida. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Cada uno de los temas les vamos a dar en principio 15 minutos para que lo expongan. Si se hace necesario, podemos ampliar a 20 minutos. Y el compañero relator, don Hernando, va a ir tomando nota para hacer el resumen de esta participación. Así es que le damos la bienvenida al grupo que va a presentarnos la apropiación social de las nuevas tecnologías para el desarrollo humano. Así es que bienvenidos, los escuchamos. Muchas gracias. Ricardo, ¿estás por ahí? Ricardo Andrés, Brenda y Josefina. ¿Cuál de los tres está?
Está muteado. A ver, Ricardo, necesitamos que por favor le quites el ¿Me mute. escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ya. Gracias, muy amable. Ok, qué pena, tenía el micrófono desconfigurado. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, la verdad, es un enorme placer. Estoy en representación del grupo conformado, la doctora Josefina Quintero y la doctora Brenda Martínez. Y de manera pronta, pues, traemos unas pequeñas reflexiones a la mesa, para lo cual, en un sentido práctico, voy a compartir. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias. ¿Qué institución o qué universidad están representando ustedes? Señor. ¿Qué institución representan ustedes? Somos de la institución, bueno, la otra Josefina es de la Universidad de Cartagena y nosotros somos de la Fundación Universitaria Colombo Internacional Unicolombo, en la ciudad de Cartagena, Colombia. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver si don Hernando logró tomar nota de todo eso que dijiste muy rapidísimo. ¿Sí puedo? ¿Se alcanzó? Al ritmo cartagenero no logré tomar. Bueno, a ver si lo Perdón, repetís sí, así, slowly, un poquito más despacito. claro que sí, claro que sí. La verdad, muchas gracias. Bueno, para efectos de la reflexión, creo que si nos demoramos unos 10 o 15 minutos solamente. La presentación que traemos el día de hoy no logré compartir, pero bueno, puedo ir conversando un poquito. Va estructurado a digamos, un ejercicio de reflexión crítica que se ha venido desarrollando aquí en Colombia en torno a la política de transición y transformación tecnológica en materia de educación. Y esto también tiene una particularidad en el concepto de ciudadanía que hemos querido traer a colación. Básicamente, la reflexión que vamos a trabajar es en torno a una política pública que, para darle un nombre, en Colombia tiene el título de COMPETS, porque viene de parte del Departamento de Desarrollo de Políticas Públicas de la Nación. En este caso, este documento se edita con el código 3975 del 2022, y es un informe de finalización. Es una política pública que se inició en el año 2019 y que finalizó supuestamente a satisfacción en el año 2022, y que ha sido, digamos, un estandarte que ha trazado una ruta integral para la eliminación de barreras, ¿cierto?, en la adopción de tecnologías digitales en materia de abarcamiento territorial. Para esto es importante iniciar dando un poquito de contexto de que Colombia es un país extenso en territorio, y habitado en toda la extensión territorial, lo que ha representado a lo largo de nuestra historia retos profundos en materia de poder abarcar institucionalmente toda la capacidad estatal para el beneficio de toda la población que se entiende y se identifica como colombiana. Frente a este reto, a raíz, digamos, que del aceleramiento, porque como lo he expresado, la política pública está desde el 2019. En el año 2020 nos vimos enfrentados al reto de la pandemia, lo cual generó un acelere, digámoslo de esa manera, en torno a la necesidad de comenzar a vincular muchos más procesos de carácter tecnológico y comenzar a representar ese cambio de paradigma en la manera como nos desarrollamos económica, educativa, social, y en general en la interacción particular de la ciudadanía frente a la herramienta tecnológica y al uso de las tecnologías o mecanismos TICs. Frente a esto, nosotros hemos presenciado que el esfuerzo ha quedado tal vez en entredicho, porque si bien sigue habiendo cierta vanagloria de parte institucional del Estado por parte de reafirmar esa política pública, nosotros hemos referenciado ciertas reflexiones donde se ha quedado el indicador en representar más bien la capacidad de inversión en ciertos asuntos tecnológicos, pero no ha
trascendido hacia el verdadero concepto que para nosotros particularmente queremos resaltar como un elemento clave en lo que tiene que ver con la transformación al paradigma de ciudadanía. Me quiero explicar mejor dentro del problema que queremos plantear. Nuestra reflexión se suscita en que tal vez los esfuerzos, y tomamos el caso particular de Colombia, se van más encaminados a la necesidad de implementar una infraestructura capaz de abarcar todas las necesidades tecnológicas que hoy en día se presentan en los retos de globalización y de internacionalización, pero no estamos afrontando el reto que conlleva el cambio de paradigma de estructura ciudadana. Y para eso nosotros hemos tomado este ejercicio a partir de dos criterios base. El primero es que hoy en día la fundamentación de construcción pedagógica en Colombia va muy encaminada a los criterios de investigación. Y esto ha llevado a la creación de una producción investigativa que hemos denominado y que a nivel internacional también se ha conocido como apropiación social del conocimiento, donde procuramos que cada uno de los esfuerzos institucionales a nivel educativo vayan encaminados a la capacidad de generar un impacto real en los territorios y en las comunidades. Y el segundo criterio tiene que ver con la apuesta teórica que autores como Amartya Sen y hoy en día Martha Nussbaum, por ejemplo, proponen sobre la necesidad de concebir el desarrollo no solo como la simple capacidad de generar más riquezas o crecimiento de capital inocuo, sino más bien también tener consideraciones de la capacidad que se genera en los seres humanos al momento de poder crecer o de poder generar ese desarrollo. Y en esa clave nosotros proponemos en esta reflexión revisar cómo los cambios de paradigma tecnológicos e institucionales verdaderamente pueden concebir una apropiación social del conocimiento y a su vez cómo esa apropiación social del conocimiento genera capacidades verdaderas y como tal un verdadero perfil de crecimiento y desarrollo humano. Para esto, nos vamos ya a un plano mucho más general porque, digamos, esta es una reflexión muy genérica que no nos da tiempo tampoco, ni tampoco tenemos el estudio terminado de poder estudiar a profundidad el contexto, pero sí hemos revisado algunos aspectos a considerar y traer a la mesa para la discusión. El primero es que la construcción de una sociedad conectada en los términos en los que hoy en día nosotros, pues digamos, nos sustentamos o nos fundamentamos, verdaderamente podría considerarse una sociedad libre. Y es que, bueno, el enfoque colombiano reconoce la reducción de la brecha digital y con esto, pues el fortalecimiento del capital humano. Pero esto pueden ser dos caras de una misma moneda, una misma moneda, porque a medida que se eliminan, pues supuestamente estas barreras y se genera una adopción tecnológica digital, sí es cierto que se pueden crear unas oportunidades para el desarrollo de capacidades. El asunto es si verdaderamente las estamos abordando. El fortalecimiento de competencias digitales, si bien impulsa y adopta un campo más efectivo, tal vez en el sector laboral, de mayor efectividad laboral, de mayor aplicación de herramientas, puede constituir un círculo vicioso. Porque el impacto, y eso es lo que hemos venido viendo en los diferentes indicadores que se han reflejado estos últimos años en el estudio y en la evaluación de esa política pública, es que puede ser un impacto flácido, donde se quiere marcar un desarrollo socioeconómico pero que no representa una ruta de acción relevante. En este caso, el COMPES 3975 del 2022, nosotros entendemos que rearma una cortina de humo que parece trabajar en crecer tecnológicamente, pero no aborda dimensiones relevantes y enfoques aplicativos del reto propuesto. Entonces, es aquí donde nosotros tomamos, por ejemplo, pensamientos de autores como Zygmunt Bauman, que en su reflexión sobre aspectos de la globalización nos advierte sobre los peligros de una visión superficial de este fenómeno. Y es que tenemos que entender que la globalización no es simplemente un proceso económico, sino una transformación profunda de la sociedad que afecta identidades, nuestras relaciones y nuestra forma de entender el mundo. Entonces, al reducir la globalización a un mero intercambio de bienes y servicios, se obvian las consecuencias sociales y culturales que conlleva.
Y en este sentido, una política pública de este tipo, como la que tenemos hoy en nuestro objeto de estudio, es un paso en la dirección que parece correcto, pues podría beneficiar una mirada crítica y holística que incorporen enseñanzas. Pero cuando nos concentramos solamente en crecer en infraestructura y no nos concentramos en un enfoque de capacidades, la pregunta salta a la luz, pero con un poquito más de respaldo argumentativo. ¿De qué sirve generar o entregar computadores, tablets, aspectos tecnológicos, aplicaciones a personas que tal vez no tengan las capacidades de utilizarlas? En ese criterio tenemos, por ejemplo, también autores como Susana Lamstein y Ana Laura Ripoll, donde ellos alertan sobre los desafíos metodológicos y políticas públicas, y sobre todo en el marco de la reducción de la brecha digital. Pues esta no es solo cuestión de acceso de tecnologías, como lo estoy diciendo, sino de habilidades. Y para ello la evaluación tiene que ser regida en usos y resultados. Pues al centrarse únicamente en la provisión de infraestructura tecnológica, como parece ocurrir en este caso, se corre el riesgo de perpetuar las desigualdades existentes y es necesario entonces adoptar un enfoque más integral que considere las dimensiones sociales, culturales y políticas de la desigualdad. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros creemos que la implementación de políticas públicas en la generación y cambio de paradigmas digitales, y yo sé que estamos en un congreso de un entorno que va muy encaminado a la educación, entonces en el cambio del paradigma para la aplicación correcta, ¿cierto?, de herramientas tecnológicas y a esa reducción de brecha o esa reducción de la brecha de desigualdad tecnológica, yo creo que, o creemos como grupo, que el criterio de enfoque de capacidades y la configuración del desarrollo humano es un elemento trascendental. Y esa es la propuesta central que nosotros traemos a la mesa ahora mismo. Para lo cual, el objeto de estudio que traemos muy genérico por el escaso tiempo, que es una propuesta colombiana, nosotros no queremos decir que no es ambiciosa, pero es que queda corta. La verdad es que queda corta, pues falta una visión integral. Falta una visión integral al entender que no podemos concebir la reducción de la brecha de la desigualdad a meros criterios de infraestructura. No se trata de generar mayor conexión, de poder generar acceso a aplicativos tecnológicos o inclusive a los mismos dispositivos de hardware o software dentro de los territorios, sino se trata de entender el cambio de paradigma en un sentido holístico, donde no solamente se necesitan capacidades para poder utilizar y educarnos en la utilización de esas tecnologías, sino en el impacto que acarrea nuestra identidad ciudadana dentro del cambio que eso genera. Ya se ha demostrado en los estudios que han venido relativos en los últimos 10 años y en el aceleramiento de la globalización y el manejo de la tecnología sobre el impacto que ha traído a la conciencia colectiva y a la identidad ciudadana de esta brecha tecnológica. Porque es que nos entendemos ahora con una interconectividad que puede ser muy positiva, pero que al mismo tiempo representa retos de identidad, retos del ser y retos que plantean inclusive aspectos axiológicos y deontológicos desde una perspectiva filosófica de cómo afrontar un mundo donde la tecnología cada vez más avanza, donde hoy en día tenemos retos de inteligencia artificial, retos de interconectividad, necesidades de estructurar mejores tecnologías de carácter sostenible para poder garantizar un uso a largo tiempo y la vida en la tierra perdure, porque estamos en vistas de un enfrentamiento obviamente ambiental fuerte. Entonces, frente a esto, nosotros, y quiero finalizar con esto, proponemos la visión un poco simple, pero digamos como manera de introducción a nuestra propuesta de Amartya Sen, eh, quien es uno de los principales exponentes del enfoque de capacidades. Y este sostiene que el desarrollo humano se trata de ampliar las libertades de las personas para lograr lo que valoran. Entonces, en este sentido, no estamos en desacuerdo que el manejo que se le está dando hoy en día institucional, tal vez en todos los países, Colombia no es la excepción y lo hemos demostrado aquí, de la reducción de la brecha digital y la implementación de criterios tecnológicos en el diario vivir de la ciudadanía, sea a través de políticas públicas. Pero estas tienen que ser ejecutadas de una forma integral y correcta, con criterios de evaluación, participación ciudadana, mayor educación y componentes democráticos que permitan
participación integral de todos los actores que en ella van a participar. Y sobre todo que la transformación digital que se procura con estas deban concentrarse en desarrollar capacidades de todos los actores presentes dentro de esa estructura de política, los cuales deberán tomar decisiones informadas sobre su desarrollo. Entonces, para esto, el criterio de libertad es fundamental, porque en este contexto esto implicaría mucho más que la mera ausencia de restricciones. No se trata de generar normatividad o regulaciones prohibitivas, sino se trata de la capacidad de elegir, que es el criterio de libertad principal en la idea de justicia de Amartya Sen, y de actuar y transformar el entorno donde la política pública debe ser un instrumento de fomento al desarrollo de capacidades, agencias y en general de libertades donde las personas puedan participar en la toma de sus decisiones que afectan su vida, pero que puedan defender sus derechos y que puedan construir proyectos de vida propio verdaderamente sustentados hacia una sociedad más sostenible, pero que también vaya en vías al futuro con la tecnología. Esa es una participación muy sucinta y muy, digamos, concreta, pero que ponemos a la mesa para nuestro debate. Muchas gracias por haber atendido nuestra participación. Muy enriquecedora la exposición de ustedes. Ahí lo que desde mi parte como conductor, lo que he entendido es que en todo esto debe haber un sesgo en la parte de comunicación y responsabilidad corporativa para la sustentabilidad, porque posiblemente en algunos de los proyectos que se hacen o se manejan, no tener una metodología ya totalmente definida y estructurada a las necesidades culturales de cada una de las comunidades, estamos hablando de que estaríamos posiblemente agrediendo en algún momento la identidad y el arraigo de las personas. Entonces, eso es muy importante, estandarizarlo para poder aportar lo que realmente las personas necesitan. Y eso sería también un proceso de alfabetización digital y mediática para poder hacer un aprovechamiento bien de las tecnologías. Así es que muchísimas gracias y luego regresamos, ¿verdad? Con más discusiones. Y en este momento le damos el pase a Juliana Silva Bolívar y a Gabriel Jaime Silva Bolívar con realidades inmersivas para la educación rural, diseño y experiencias tecnológicas educativas para niños en el modelo Escuela Nueva. Bienvenidos, tengan muy buenas tardes y gracias por participar. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, señora. Bueno, nosotros vamos a compartir la presentación que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Juliana Silva Bolívar. Aquí al lado tengo a mi hermano Gabriel Jaime Silva y los dos trabajamos en este proyecto de realidades inmersivas para la educación rural. Somos de diferentes universidades. Por mi parte, yo soy docente de tiempo completo del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid y Gabriel es docente de la Universidad San Buenaventura, también de tiempo completo. Este proyecto en realidad surge a partir de una serie de preguntas que nos hacemos frente a la tecnología, también encadenándola con la exposición que tuvimos previamente, donde el compañero justamente hacía una reflexión muy interesante sobre qué pasa con esas políticas públicas que si no son bien planteadas, pues se terminan desapareciendo en lo que tenemos. No sé si están viendo nuestra pantalla. Sí, estamos mirando, las estamos mirando y estamos viendo, en este momento tenés puesta la filmina sobre realidades inmersivas. Perfecto. La primera. Listo, muy bien. Entonces, finalmente, nosotros lo que queremos plantear con este proyecto, en consonancia con lo que estábamos hablando, pues, o con lo que trata la mesa, es justamente esa cuestión de que la tecnología como tecnología solita no funciona de manera eficiente si no se aplica con ciertas estrategias didácticas, pedagógicas y también con cierta alfabetización digital que es necesaria.
en Colombia hay un proyecto, hubo unos años, unos proyectos interesantes sobre computadores para la educación y sobre tabletas para la educación. Sin embargo, estos proyectos en muchas ocasiones no mostraron los resultados que se pretendían porque faltaba esa parte de la alfabetización. ¿Alguien está hablando? Con 505 la castellana. Ya, ya regra. Ok. Hay un micrófono abierto. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que nosotros entonces, a partir de un trabajo que ya estábamos haciendo en la zona urbana, donde hablábamos de las realidades inmersivas para la educación, decidimos trasladarnos a la educación rural, ¿cierto? Sobre todo al modelo de escuela nueva, que es un modelo bastante extendido en Colombia por la facilidad de implementación, ya que se encuentra un monodocente que tiene a todos los niños, a todos los grados, de preescolar hasta quinto, a su cargo, y finalmente él se encarga de impartir todos los temas. Ahí encontramos nosotros varias dificultades para el docente. Una es, por ejemplo, el material con el que trabajan, otra es planear todas esas clases, y otra es que en muchas ocasiones no tenemos ningún tipo de herramientas como docentes para brindar ciertos contenidos. Entonces, Escuela Nueva se soluciona de alguna manera con las cartillas, unas cartillas que se reparten sobre temáticas y grados. Sin embargo, esas cartillas, su actualización es muy lenta y suele tener muchos problemas en la cuestión de volver a distribuir o generar pues, actualizaciones constantes. Nosotros lo que proponíamos a partir de las realidades inmersivas era un tipo de implementación que pudiera actualizar esas cartillas de manera más rápida y que aparte de eso también lo pudiéramos concentrar como con una secuencia didáctica que les ayudara a los profesores para generar pues como en realidad un material interesante, ¿cierto? Sin embargo, uno de los primeros problemas que encontramos cuando fuimos a las escuelas rurales es que a pesar de que estaban dotadas con tablets o con computadores, pues la mayoría de los profesores no sabían utilizarlos, o por lo menos decían que las tablets o que los computadores no tenían las capacidades para correr ciertas cosas o las utilizaban para elementos diferentes, como entregárselas a los niños como premio para que vieran un rato YouTube o cosas así. Nosotros queríamos desmentir de alguna manera esa cuestión de que en realidad esos computadores y esas tablets no funcionaban, y de esa manera encontramos la forma de diseñar un juego que se llama Sistema Digestivo, y que a partir de él pudieran ver que había una capacidad en esas tabletas, pero que en realidad la incapacidad de la utilización era parte de esa analfabetización digital que tenían los docentes frente a ella y también los niños. Encontramos muchas cosas y de eso es lo que les vamos a hablar en esta presentación, ¿cierto? Continuemos. Bueno, como les dijeron, yo soy Gabriel Silva. Trabajé con Juliana en ese semillero de investigación, un semillero de investigación que se llama ITADIR, y previo a este desarrollo del que le estamos hablando, nosotros hicimos otros desarrollos, más un par de proyectos. Uno se llamaba Realidad Aumentada como Producto de la Enseñanza, y el otro, Realidad Virtual para la Producción de Material de Aprendizaje en Colombia. Entonces, estos son dos casos, ¿cierto? De juegos desarrollados en realidad virtual del lado superior derecho, en realidad virtual del lado inferior izquierdo, en realidad aumentada del lado superior derecho, en los que básicamente se trataron de transformar algunas temáticas de la educación primaria a mecánicas de aprendizaje, a mecánicas de juego. Gabriel, se ¿Cierto? le está yendo un poco la voz, tienen que concentrarla más en el micrófono, porque se Ok, vuelve ahí me escuchan mejor. Perfecto. Ahí, ahora sí. Súper. Entonces, estos juegos pues trataban de gamificar
algunos de los contenidos que se veían durante la básica primaria en la educación básica de Colombia. Entonces, bueno, el de realidad virtual era algo así como una máquina de tiempo en el que nosotros, a través de la inmersión en un lugar histórico y en un contexto determinado, podíamos enseñar algunas de las prácticas económicas de las antiguas civilizaciones a los niños. Y el lado derecho, una cartilla. Esta es como la idea de la que surge la aplicación de la que vamos a hablar. En este piloto hablamos del sistema inmunológico y pues como ven en la imagen que está al centro arriba, a través de una tablet, digamos que podían empezar a entender la relación que tienen entre glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los objetivos entonces que teníamos en realidad era evaluar el desempeño de las realidades inmersivas y las mecánicas de juego como una alternativa para la construcción de materiales de aprendizaje de gran impacto. Sin embargo, una de las cosas que comprobamos también es que la tecnología por la tecnología no funciona. Entonces, todo esto debe estar enmarcado en secuencias didácticas, porque finalmente, si no hay como una previa enseñanza para los niños esto lo van a entender como un juego, pero no van a entender en realidad qué hay en trasfondo de esto, ¿cierto? Y los específicos entonces era probar y comparar el material inmersivo, el material para la educación tradicional y el material para la educación a distancia en diferentes grupos, diseñar el material educativo inmersivo basado entonces en las mecánicas de juego planeadas, que aquí hay muchos temas de usabilidad que nosotros trabajamos para la educación rural, porque estamos enfrentados a un contexto donde primero los equipos no son los adecuados, segundo, en muchas ocasiones no hay internet y eso dificulta mucho las prácticas en las tecnologías. Entonces, había que pensar en un juego que fuera totalmente offline, que brindara esa actualización, pero que nosotros no dependiéramos del internet para poderlo jugar, ¿cierto? Y por el otro lado, tenemos entonces desarrollar las experiencias de realidades inmersivas que contribuyen entonces al aprendizaje del tema específico. Continúa. Entonces, bueno, teniendo explorada ya la realidad virtual y la realidad aumentada, nos dedicamos a empezar a entender ese contexto y las condiciones particulares que tenía el desarrollo que necesitábamos, ¿cierto? Entonces, bueno, contamos con un hardware, a partir pues como de empezar a buscar los vínculos con los profes de los que íbamos a hacer el piloto, obtuvimos las condiciones que tenían esos hardware. Obviamente, pues si bien eran funcionales, porque de eso estábamos hablando, sí presentaban algún tipo de desactualización con respecto al sistema operativo para el que ya se estaba desarrollando o del que disponíamos pues, la mayoría de las personas aquí en la ciudad. Entonces, bueno, había que buscar cómo reducir el tema, por ejemplo, del peso de la aplicación, ¿cierto? Cómo se optimizaban los modelos, los videos, para que tuviéramos una aplicación muy compacta, ¿cierto? Inferior a 100 megas, que se pudiera usar offline y que permitiera a los chicos vivir la experiencia de la realidad aumentada de forma práctica. Algunas veces la realidad aumentada y la realidad virtual se utilizan como juguetes muy caros, pues en realidad es muy caro desarrollar una aplicación de estas y no siempre está bien fundamentado el uso de las tecnologías porque se desprecia la inmersión. Entonces se desarrollan cosas que podrían ser un juego para una pantalla o para una plataforma web y sin la justificación se hace un desarrollo de realidad virtual aumentada que pueden ser muy costosos de conseguir. Entonces, bueno, posterior a ese desarrollo, pues teníamos que ir al tema de las pruebas, ¿cierto? Pasarle la APK al docente, contarle cómo era la implementación, explicarle pues que era una aplicación que funcionaba fuera de línea, eso con la intención de que los docentes que trabajan en lugares más alejados, que no tienen internet, que van al pueblo una vez a la semana a dormir el fin de semana mientras esperan la nueva semana de clase,
puedan realizar una actualización semanal en caso de que el contenido pues esté creciendo, ¿cierto? La idea es que la realidad aumentada da la posibilidad de la expansión constante del material de aprendizaje porque se hace una actualización digital que depende del contenido impreso que ya poseen las instituciones educativas. Aquí hay una cosa muy importante y es que muchas veces pensamos que las realidades inmersivas requieren un gran despliegue de tecnología para poderse ejecutar y sin embargo la mayoría de los celulares actualmente o la mayoría de las tabletas perfectamente pueden contener las realidades inmersivas porque en realidad el uso es una cámara, pues un espacio en el software un software y un espacio pues en el dispositivo que tengamos. Lo interesante que encontramos, por ejemplo, es que dentro de las tabletas que se hacían para el programa gubernamental, esas tabletas ya contenían dentro de ellas juegos con realidades inmersivas, sin embargo, los profesores nunca los usaban porque hubo un problema ahí de comunicación y de alfabetización frente a ellas. Entonces, muchas de esas tabletas, a pesar de que tenían los contenidos instalados, no tenían, por ejemplo, los marcadores que se necesitan en realidad aumentada para poder ejecutar esos juegos. Entonces, esos juegos quedaban totalmente obsoletos o descartados por eso. Previamente al desarrollo conceptual, al desarrollo técnico que nosotros hicimos también un grupo focal con los docentes de las escuelas que íbamos a intervenir, escuelas rurales muy alejadas en realidad del urbano, y con ellos conversamos sobre cómo se sentían con la tecnología, hicimos una charla y aparte de eso, pues el grupo focal, donde encontramos unas respuestas muy interesantes de que algunos sí estaban abiertos a esa parte tecnológica, habían otros que estaban muy reacios a la parte tecnológica, pero que aún así estaban dispuestos a probar pues como este tipo de aplicaciones. Nosotros acá tenemos un mapa mental que se realizó a partir como de las categorías preliminares que empezamos a generar, ¿cierto? Esas categorías preliminares que teníamos hablaban justamente de esa cuestión de que las realidades inmersivas o que cualquier tecnología, si no tienen entonces un contexto de una secuencia didáctica funcional, pues entonces no va a ser útil. Acá había un resultado que para nosotros fue muy, muy importante y fue que cuando nosotros llegamos a la escuela, practicamos, o sea, generamos pues esta secuencia didáctica que constaba de que los niños no solamente tenían como 3 actividades asociadas con el sistema digestivo, una conceptual, una teórica y una práctica. Dentro de ellas después se les aplicaba el juego de realidad aumentada que habíamos realizado y durante ese proceso efectivamente después los evaluábamos y en esa evaluación pues los niños sacaban buenos puntajes sobre dónde estaban ubicados los órganos, qué tipo de órganos eran, cuáles eran como sus funciones, etcétera. Sin embargo, cuando ya hablábamos con el docente y le decíamos, bueno, es interesante para usted aplicar esta metodología de trabajo para esto, porque hubo una característica y es que en esa secuencia didáctica que establecimos podían estar niños desde preescolar hasta quinto y todos estaban involucrados con esa secuencia didáctica. Entonces, en realidad, pues fue fácil para el docente porque nosotros no simplemente fuimos observadores pasivos de este tipo de investigación, ya que lo que hicimos fue capacitar al docente para que él aprendiera la secuencia y para que él aprendiera cómo manejar la aplicación. En ese sentido, el docente pudo entonces trabajar con todos los niños al mismo tiempo. Sin embargo, cuando ya le preguntábamos a la profesora que si sí era capaz de implementarlo o si lo volvería a hacer, ella me decía que era muy interesante, pues, o por lo menos varios de los profesores me decían que era muy interesante, sin embargo, que le preocupaba mucho el tema de cómo se evalúan al final los muchachos, que es con las pruebas del saber, ¿cierto? Que hay en tercero, en quinto, etcétera.
y que entonces que en esas pruebas del saber, como las preguntas son tan teóricas, que le preocupaba mucho que el aprendizaje significativo que se haya realizado con la secuencia no fuera compatible con ese tipo de pruebas estatales. Entonces, eso fue un resultado muy, muy interesante que encontramos, porque a pesar de que hay maneras más interesantes y que se puede generar entonces una memoria más significativa, una memoria a largo plazo sobre los temas, los docentes en muchas ocasiones están concentrados también en la parte pues como de su puntaje o del puntaje que deben de tener las escuelas para poder seguir funcionando. Continúo. Entonces, bueno, para la metodología de esta investigación, nosotros pues vamos a utilizar técnicas etnográficas en la que vamos a hacer una observación de este fenómeno y cómo se da en la práctica. Vamos a aplicamos, perdón, algunos instrumentos que nos permitían cuantificar la efectividad de la experiencia a través de escala Likert, pues en la que los docentes y los niños podrían expresar cómo fue el cumplimiento de las expectativas frente a la experiencia. Y bueno, pues entonces implementamos en dos instituciones educativas rurales monodocente, muy lejanas del casco urbano del municipio al que pertenecían, con grupos de aproximadamente 15 estudiantes de grado 1 a 5, todos formados por la misma docente. Estas escuelas contaban con las cartillas impresas de Escuela Nueva y las páginas de esas cartillas funcionaban como marcadores para la realidad aumentada. Así solventábamos el problema de que de pronto el marcador no estuviera disponible o que se perdiera y se imposibilitara poder utilizar la experiencia en cualquier momento del año, pues en medio de la experiencia educativa. Bueno, entonces finalmente dentro de estas discusiones que nosotros tuvimos, pues ya las hemos comentado algunos, ¿cierto? Y es esa cuestión de la realidad aumentada si era funcional para la escuela rural, o si de pronto habían temas como si los entornos digitales, el tipo de tecnología que estamos utilizando, si era la correcta, porque nuestra pregunta en realidad fue la pertinencia sobre esto. Finalmente descubrimos que sí, es pertinente trabajar con diferentes tecnologías para los niños, pero hay ciertos mitos que todavía se tienen que trabajar en las escuelas rurales y que en muchos casos son compartidos por los niños, y que eso fue algo que nos dimos cuenta cuando ya estábamos haciendo las entrevistas finales a los muchachos, cuando ellos nos hablaban del poco contacto que tenían con la tecnología, pero más allá de eso, de la imagen satanizada que en muchas ocasiones les venden de la tecnología también a ellos, donde los niños nos decían, no, es que mi mamá dice que eso es del demonio, ¿cierto? Claro, es también un trabajo que no solo se debe de hacer con los estudiantes, sino que también se tiene que hacer con los profesores, que en muchas ocasiones no descubren cuál es el interés finalmente de este tipo de desarrollos, pero más que todo no los saben manejar y entonces simplemente los olvidan. ¿Qué tienen de característica la realidad aumentada y la realidad virtual? Que nos ofrecen una idea de inmersión que para los niños es muy valiosa, sobre todo porque permiten que ellos puedan revisar, palpar, descubrir el mundo a partir también de su propia observación y de su propio tacto, de sus propios sentidos en general. Entonces, en ese sentido, la experiencia inmersiva puede ser clave también para la generación de aprendizaje significativo. Listo, doctora. Muchísimas gracias por la participación. Realmente han hecho un trabajo extraordinario. Desde mi perspectiva se notan
digamos, 3 o 4 estamentos en la clasificación que ustedes han logrado hacer. Primero, que la mayoría de los docentes podían tener una formación en informática, pero que también era deficiente. Segundo, que no tenían una formación en la relación mediática del uso de herramientas para lograr los objetivos que ustedes o que se planteaban en esos objetos educativos abiertos, en la parte inmersiva y en la parte virtual. Y lo otro es que notamos, por ejemplo, que los niños de pronto al manejar sus tablets, sus teléfonos, tenían más que todo una formación intuitiva más que del hacer. Y entonces eso es lo que posibilita, que es lo que sucede cuando, digamos, tenemos esas mediaciones, que a la hora de trabajar la parte intuitiva es muy fácil que la persona lo pierda. De hecho, cuando hacemos objetos educativos abiertos, estamos pensando en que no deben de pasar de 2 minutos y medio a 3 minutos, porque de hecho, si uno los ve en Facebook, 30 segundos, si ya no concretó, se perdió. Entonces, el trabajo, el mapeo que ustedes han hecho es importantísimo. Qué bueno que pudieron evidenciar todas esas necesidades. Y nada, salió otra cosa todavía bastante enriquecedora, y es cómo trabajar la parte cultural. O sea, cuando los padres le dicen que eso es cosa del demonio, quiere decir que el trabajo que hay que hacer en alfabetización digital, mediática, incluye a la familia para poder tener un proceso formativo integral. Efectivamente, sí, todo eso lo encontramos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Realmente los felicitamos. Van a llenar un gran vacío. Muchas personas, muchas partes sufren desde lo que ustedes vieron, de la conectividad, la no conectividad, el software añejo que tienen y el poco manejo y dominio de herramientas y de medios. Porque muchas veces, de verdad, los niños saben más cómo usar la cámara del celular para hacer un video formativo que el maestro. Y muchas veces los niños mandan un video al maestro y el maestro no sabe cómo descargarlo o no sabe cómo replicarlo con una nota de aprobación o de recomendación. Y entonces ahí es donde tenemos un choque generacional en la alfabetización digital, pero que estamos en eso porque era un problema que teníamos pre-pandemia y se magnificó en pandemia porque nos hicieron pasar a la supuesta virtualidad sin conocer las herramientas. Entonces se pasó de lo analógico a lo digital, haciendo todos los procesos analógicos que no tienen sentido porque se necesita otra lógica pedagógica y otra lógica didáctica. Son cosas diferentes el conocer, el hacer y el ser. Y entonces en eso sí, de veras, muy, muy bueno el trabajo que ustedes han hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Rescataría muchísimo ese escenario que hablan ustedes de que el software como tal no sirve si no está incluido dentro de un escenario que lo recoge una secuencia didáctica que le da un sentido de aplicación, pero que centra además los objetivos de aprendizaje para los cuales está montado. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Y pasamos ahora al tercer bloque de los retos digitales para la convivencia ética y la inclusión en comunidades vulnerables para el uso de la inteligencia artificial, con José da Silva. Don José, le damos la bienvenida y créanme que vamos a estar solo oídos porque esa exposición apunta a una muy buena perspectiva de aprendizaje. Muy buenas tardes y aquí el saludo de don Hernán.
Pues bienvenido, José Luis. El título que usted coloca es muy retador, nos tiene a la expectativa. Esperamos nos cuente de qué institución es, qué perfil tiene y nos ubique en dónde puso ese reto digital para la convivencia ética y de inclusión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a la organización de RIGES y a la Universidad de Guadalajara esta cordial invitación para presentar un poco nuestra experiencia en Venezuela, en la propia Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, yo soy el secretario de investigación de la universidad y también pertenezco al Centro de Investigación y Formación Humanística. Y esto realmente es un reto que comenzó, se venía desarrollando en prepandemia, pero como bien lo han dicho ustedes, con la pandemia obviamente se empezaron a ver muchos espacios vulnerables, complicados en todos los niveles y con todas las estructuras, tanto tecnológicas como personales y académicas, y esto nos llevó a focalizar un trabajo que ya lleva 2 o 3 años y que sigue en la universidad con desarrollos, inclusive, como diré al final, establecer programas de diplomado y especialización en todos los niveles. Voy a leer, ¿no? Porque obviamente el contexto, porque uno de los primeros focus group que hacíamos con estudiantes, con docentes y también con comunidades es, bueno, ¿por qué llegamos a donde llegamos? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto del tema digital? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se dio este tema? Entonces, por eso es que voy a leer estas 6 páginas que más o menos se colocan en los 15 minutos para hacer el contexto, porque repito, cuando hicimos las primeras trabajos focales en distintos sectores, lo que la gente nos decía, bueno, ¿y cómo llegamos acá? ¿Qué hacemos? El contexto venezolano es un poco más complejo porque obviamente llega un poco más tarde a este desarrollo y recién ahora es que cuenta con tecnología de fibra óptica, sistemas un poquito mejor, pero bueno, todavía en tecnología 4G, no tenemos las capacidades que se pueden encontrar a nivel regional, ¿no? Comienzo mi lectura. La irrupción de Internet en nuestras vidas no tiene precedentes. No existe una herramienta que haya cambiado en tan poco tiempo las condiciones de vida a nivel mundial de una inmensa mayoría de sus habitantes, al punto que resulta impensable desarrollar cualquier tarea sin contar con su asistencia. Nace en el 58 del siglo pasado como un proyecto de defensa nacional de los Estados Unidos. En la década de los 70 se tiene noticia de los primeros correos dentro de la misma institución. Para 1980 era común enviar y recibir con facilidad mensajes y textos entre terminales corporativas o personales sin importar la instancia laboral o social. En la década de los 90 nace el World Wide Web, la WWW, sistema flexible y descentralizado de interconexión entre páginas públicas, facilitando la expropiación de nuevas estrategias de negocios, iniciativas individuales o colectivas, de la creación y la gestión de novedosos desarrollos tecnológicos y de programación. Este contexto, cuando ubicamos a los cursos, a los talleres en comunidades, e inclusive en comunidades indígenas, para ello era importante para saber cómo comenzó, porque uno de los temas que observamos desde los niños hasta los adultos, bueno, no tan adultos porque obviamente se veían que esto era algo que no estaba en sus vidas, es que para muchos jóvenes parecía que esto siempre fue así y realmente no fue así, y contextualizarlo y saber cómo se fue gestando, cómo fue creciendo, realmente le dio un interés de cómo usamos una herramienta y cómo llegamos a donde llegamos en el día de hoy. En 1994, el siglo pasado, nace Internet Explorer en Microsoft y el buscador Google en 1998. La tecnología de la banda ancha imprime mayor ritmo a las comunicaciones. El desarrollo digital fue exponencial debido a las fuertes inversiones del sector de las TIC. La primera década del nuevo siglo se experimenta un cambio en la visión de uso de Internet, pasando de ser vista como innovación tecnológica a un potente motor económico capaz de fomentar nuevas formas de comunicación, comercio y finanzas. Esto en particular hizo que, obviamente, esta herramienta fuese global a la fecha. Con la llegada del nuevo siglo, la mirada sobre exclusividad de uso de Internet a un grupo de especialistas, académicos y científicos se amplía hacia un número importante de no expertos capaces de interactuar en la red y potenciar su utilidad y beneficio. Cada vez más se torna una herramienta de uso común con beneficios que alcanza infinidad de sectores.
Según datos del Banco Mundial, en el año 2000, solo el 7% de la población mundial era usuario de Internet. Lo mismo indica el Banco Mundial. En el 2005, la Unión Internacional de Telecomunicaciones registra un crecimiento cercano al 7% de la población mundial. En el 2009 se concreta un acuerdo muy importante entre el sector público y privado. La UNESCO y Sun Microsystems sellan una alianza la cual consiste en la implementación del código abierto. La masificación de Internet es un hecho y el número de dispositivos portátiles y móviles crece sin parar. Computadoras, tablets, teléfonos inteligentes crecen paulatinamente aumentando la transmisión de datos, su calidad, volumen y velocidad. Estamos ante nuevas experiencias referidas al mundo virtual, los videojuegos, los servicios financieros, educativos, políticos, culturales, religiosos, filosóficos y obviamente tecnológicos. Cabe señalar que no era motivo de preocupación, aunque fuese una aspiración a largo plazo, que la inmensa mayoría de la población no tuviese acceso al servicio y los no conectados representaban en el 2005, óigase bien, el 90% del total de la población mundial. Para ese entonces se asociaba el uso de Internet con capacidades profesionales, técnicas muy específicas, pero con el transcurrir de los años, el servicio de Internet se establece como un bien de uso público. En cifras registradas por el Banco Mundial, ya para el 2023, la cifra supera los 5.400 millones de usuarios de este servicio, es decir, el 67% de la población mundial. Podemos decir que en 2 lustros el crecimiento fue exponencial y es obviamente hoy una herramienta que no puede ser descartada para los distintos tipos de servicios, en particular el que nos interesa en el ámbito de la educación, en tanto aprender y enseñar. Cabe señalar que el número de usuarios de Internet da un salto en tiempo de pandemia, como bien lo han dicho ustedes y se ha reseñado en las ponencias anteriores. La pandemia fue un momento para mirar lo que se viene haciendo, tecnologías que ya estaban, los usos que se implementaban y el desarrollo. Para dar un dato muy puntual que nosotros siempre usamos en nuestro desarrollo e investigación, es que nuestra propia universidad en el 2018 tenía un 12% de asignaturas en todas las escalas de pregrado, posgrado y postdoctorales en tema digital. El resto era presencial. Y de alguna manera, cuando participamos en las comunidades, lo hacíamos de forma presencial. Rara vez lo hacíamos de forma digital y a distancia. Con la pandemia esto se trastocó y pasamos de ese 12% al 97% de conectividad y obviamente hoy día todas las comunidades rurales, a distancia, indígenas, mujeres con dificultades de trasladarse de un pueblo a otro, niños con dificultades de trasladarse a sus centros escolares, nos transmitimos y nos comunicamos a través del servicio de Internet y gracias a redes europeas que nos permiten a tener un servicio gratuito. Poco más de 60 años ha sido suficiente para crear toda una cultura digital. Disminuye significativamente el número de actividades que no requieren del uso de Internet. El avance de las tecnologías, de la comunicación e información permiten en tiempo real lo que hace un siglo era prácticamente impensable. Hoy en día el Internet cuenta con tecnologías de realidad aumentada, Big Data, la inteligencia artificial, las nubes en las que se almacenan cantidades inimaginables de información. La educación, la medicina, la economía, las ingenierías, el arte, la sociología, etcétera, parten de este ejercicio y requieren esta plataforma para su sostenibilidad. El punto que aparece constantemente en las agendas de los organismos mundiales, de la Comunidad Europea, latinoamericanos y obviamente locales, como el caso nuestro en Venezuela, es la imperiosa necesidad de contar con una herramienta de inclusión digital, con soporte tecnológico y capacitaciones. La brecha es muy importante, no solamente en lo tecnológico, en la inclusión de herramientas, artefactos, teléfonos inteligentes, plaquetas o computadoras, sino en lo cultural e inclusive en lo moral, como veremos en un momento. Preocupa, obviamente, que a nivel mundial el 33% de la población aún no tenga acceso a Internet. Esto es un tema que obviamente se tiene que o se espera solventar más allá del 2030, según datos de la propia
ONU. Pero de manera puntual podemos citar algunos ejemplos, organismos e instituciones que impulsan la cuestión digital. Tenemos comunidades que llevan programas a las escuelas rurales en Brasil, Indonesia, Kenia, Nigeria y Sudáfrica. Tenemos en el caso particular la red Clara, que es una red europea que nos provee de internet gratuita para poder llevar adelante programas de formación a comunidades que están muy alejadas, en lugares muy remotos del país. Inclusive nos permite conectarnos con poblaciones que están en otros países de Centroamérica y Latinoamérica con las cuales podemos intercambiar. En ese punto puntual tenemos un proyecto con los indígenas en el sur del estado Bolívar. Es una región que está fronteriza con el Brasil, en el cual procuramos que sus contenidos culturales, sin invasiones de lo que serían ciertos términos occidentales que usamos nosotros en regiones más civilizadas, como la capital, términos no invadan su esquema cultural y podamos transmitirlo hacia otras regiones del país, inclusive de Latinoamérica, ¿no? Pero esto es posible gracias al esfuerzo de fundaciones europeas que nos permiten usar redes de interconexión en lugares donde la red nacional no llega. La brecha también nos ha mostrado un estudio que realizamos en las universidades nacionales, en la cual observamos que los estudiantes universitarios, y si esto pasaba con los estudiantes universitarios, obviamente pasaba con los de bachillerato y educación básica, es que si bien es cierto, eran capaces de navegar, eran capaces de acumular contenidos y datos en sus navegaciones por Internet, no obstante observábamos que tenían poco o nulo criterio para clasificar dicha información. De igual manera, tenían poco o nulo criterio para detectar la veracidad de la información que estaban recopilando o almacenando en sus carpetas. Y algo que realmente para nosotros nos preocupó muchísimo, era nulo la capacidad de poder contar con normas éticas básicas para el resguardo de lo que sería autorías, derechos intelectuales, morales y patrimoniales, no discriminar una página que con información equivocada frente a una que estuviese de manera más fidedigna. Realmente este tipo de elementos lo volvimos a observar cuando vimos a las comunidades, sobre todo las comunidades que cuentan con un canal de YouTube o cuentan con un elemento para transmitir información entre sus propios miembros comunitarios, y observamos que muchas veces ellos transmitían comunicación que no tenía capacidad de ser verificada, con lo cual nos dimos a la tarea de establecer unos programas en los cuales se establece el discernimiento, la capacidad para clasificar y organizar información que se encuentra en la red y una disposición para analizarlos. Al mismo tiempo, nos pareció importante porque una de las demandas que observábamos de manera muy generalizada en los distintos sectores, docentes, culturales, informativos, inclusive políticos, era la construcción de contenido que fuera confiable, manejable y educativamente formativa para los usuarios. Eso nos llevó en el 2023 a dos estrategias. Una, siguiendo un poco lo que se ha hecho en distintos países de Latinoamérica, como Colombia, como México, como el propio Brasil, como Argentina, como Chile, bueno, obviamente como España y muchos lugares de Europa, a establecer diplomados de manejo digital de contenido. Lo llamamos humanismo digital, en tanto que busca establecer mecanismos de discernimiento, de capacidad de análisis de contenidos, tanto de recepción como de divulgación. Al mismo tiempo, iniciamos con este proyecto de diplomado y especialización. El diplomado va dirigido a comunidades
que no tienen grados académicos medianos y altos, pero también hacemos especializaciones para aquellos que ya cuentan con un grado de profesionalización importante y que quieren tener mucho más cuidado con los contenidos que divulgan, que manejan y que transmiten. Y aquí se refiere a contenidos educativos, culturales, informativos y también de recreación. Al mismo tiempo, detectamos la necesidad de invitar, de establecer mecanismos para que las instituciones fueran estableciendo sus respectivos códigos de ética. Obviamente, en el último tramo, en los últimos años, ese código de ética para el uso razonable del material que se transmite, que se utiliza y que se divulga a través de Internet, se le ha endosado, como hicimos en el 2023, lo que sería el uso de la inteligencia artificial. Esto nos ha permitido que en el 2023 la propia universidad contase con un propio código de ética ya establecido en el 2016, pero que se ha actualizado en el 2023 y que obviamente busca ser como un referente nacional y de utilización en las empresas, en las instituciones educativas, en el propio Estado, en tanto que puede ayudar a tener, por lo pronto, al mismo tiempo que los códigos que ya tiene la Comunidad Europea, por ejemplo, al respecto de refuerzo en el uso de esta herramienta. Esto en particular le hacemos mucho hincapié porque hemos observado de manera muy preocupante que no solamente, y esto es importante, no solamente el estudiante y el usuario tiene dificultades para clasificar de manera razonable la información que recibe, sino que también el uso que hace ella está desprovisto de las mínimo de prácticas morales. En este caso no se trata de establecer sermones, no se trata de eso, sino establecer normas básicas, muy sencillas, para proceder de tal manera que, bueno, se evite consecuencias indeseables y obviamente en el caso de las empresas posibles demandas, pero en el caso de las comunidades, la conciencia de lo que significa la propiedad intelectual de un contenido, el respeto y las referencias y fuentes que deben mantener la garantía de los contenidos utilizados, ¿no? Este tipo de elementos nos llevó finalmente como una de las conclusiones de esta investigación que sigue desarrollo, estos elementos que he indicado. El desarrollo de un programa diplomado para las distintas comunidades a nivel nacional de lo que llamamos humanidades digitales, que obviamente tiene también un carácter de formación ciudadana y educativa, junto con las recomendaciones, dependiendo de la comunidad o dependiendo de el sector comercial o educativo, de establecer unos códigos sencillos de convivencia y de ética en la utilización de recursos. Bueno, en esto consiste un poco este proyecto que obviamente sigue desarrollándose, es retador, como han dicho ustedes al principio, pero nos pareció importante porque, repito, en los estudios que realizamos, cuando consultábamos un poco qué pasaba cuando usaban las distintas plataformas y se valían de los contenidos para, bueno, consumo personal o para también transmitirlo, porque muchas veces no solamente el consumo personal, sino la retransmisión del mismo, observamos que había una nula capacidad para discernir, nula capacidad para clasificar, nula capacidad para analizar y obviamente muy preocupante, una muy marginal, por no decir nula capacidad para discernir moralmente sobre los contenidos que se encontraban en la red. Muchas gracias por su atención. José Luis, muchas gracias. Encargarte que ese escrito que has leído nos lo hagas llegar, nos serviría para ir construyendo la memoria misma del encuentro. Felicitarte pues por ese esfuerzo que hacen por establecer unas variables importantes en donde además de ubicar las variables pues se encuentran unas estrategias que, como decías al final, permitieron pues acercar la gente a través de diplomados a algunas comunidades que tienen bajo nivel académico, pero otras que tenían algunos adelantos profesionales. Y esos mecanismos de códigos de ética y convivencia para que aspectos tan importantes como la autoría, como la veracidad y demás,
pues fueran eficientes. Creo que parte de un marco teórico lejano, es decir, de la aparición del Internet, del desarrollo, hasta llegar a la construcción de nuevas tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, a partir pues, de todos estos espacios de uso de carácter científico, educativo, pero también por el auge del uso en el mercado y las finanzas y bueno, muchas otras aplicaciones que vemos hoy. También hablaste de esa aceleración que se dio a partir de la pandemia, pero pues bueno, terminan en descubrimientos de cómo no basta con tener la herramienta, tener internet, sino que también hay que colocar un componente ético fundamental. Muchas gracias. Muy amable. José Luis, muchísimas gracias, de veras, me gustó mucho su exposición, nos deja grandes enseñanzas y dentro de lo que yo puedo observar es una preocupación que creo que acrecenta a nivel de toda a nivel de toda la comunidad internacional y es, por ejemplo, la obsolescencia que van teniendo los materiales de formación abierta y continua. Después, la poca capacidad de desarrollo en cuanto al manejo del pensamiento crítico, puesto que, digamos, a nivel de relacionamiento, se apunta con toda esta época de cambios tecnológicos. También tenemos cambios significativos en la parte ética, sobre todo desde la parte de información, datos y comunicación. Porque tenemos el fenómeno de las fake news y el manejo desproporcionado de información falsa o de información inexacta. Y también mucha gente no está haciendo referenciamiento de dónde está tomando la información y como la información a través de estos medios es inmediata, tampoco hay capacidad de verificación tan rápido. O sea, antes nos quejábamos de que nos costaba tener pronto información o que la información era escasa. Ahora estamos sobredimensionados, abrumados con la cantidad de información y no tenemos la capacidad de poder discriminar rápidamente. Y aparte de eso, de toda esa problemática que se viene dando, nos aparece la inteligencia artificial. Y entonces nos lo venden como la última Coca-Cola del desierto y resulta que, bueno, sí, es una excelente herramienta, pero también tenemos que saber que lo que venga de por ahí tiene que tener una contextualización y además de eso, como para echarle más sal a la sopa, tenemos el bajo nivel de vocabulario, de conocimiento, de cultura y contextualización. Entonces, son temas que dan mucho para estudiar, para investigar y desde la perspectiva de ustedes, de corazón, una gran felicitación porque, o sea, por la situación difícil que pasa Venezuela, ustedes hacen un trabajo excelente. El reconocimiento, yo creo, de todos los miembros de RIGES por esta puesta a punto de sus investigaciones y de su trabajo tesonero. Que tengan muy buenas tardes y ha sido extraordinaria su exposición. Muy amable de su parte, ¿no? Y también la de los compañeros que he escuchado y estoy seguro que la que viene ahora, muy refrescante y de verdad que muy alentadora para seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Vale. Perfecto, gracias. Un abrazo. Y muy bien, ahora pasamos a la exposición sobre grooming, huella digital y datos personales. Tenemos muchos autores, así es que la persona que va a hacer la exposición, bienvenida de parte nuestra, de parte de Hernando y de parte de todo el equipo RIGES Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, señor. Por favor, preséntese y cuéntenos de su institución. Sí, por supuesto. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría felicitar a los demás disertantes. La verdad que son temas muy interesantes que a uno los llevan a pensar mucho y a reflexionar, y creo que realmente eso es lo que buscamos con nuestros trabajos. También me gustaría agradecer a la Universidad de Guadalajara, a UNIVA, a RIGES, a CERUS, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Católica de Oriente. Mi nombre es Cristian Pastor, soy estudiante de la licenciatura en Criminalística. En esta ocasión sí me gustaría comentarles que así como nos abre la puerta a ustedes a participar de este tipo de eventos y siempre nos reciben de la mejor manera, las puertas de la Universidad Católica de La Plata están abiertas también para ustedes. Es así que ya dando inicio y sin muchos más preámbulos, quisiera decir que mi universidad está en Argentina. Nosotros somos argentinos y ahora los dejo con la licenciada Massa para comenzar con esta disertación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ailen Massa, soy licenciada en Criminalística, soy coordinadora de la licenciatura en Criminalística de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. En el día de hoy queremos traerles un trabajo que surge de un trabajo de intervención que realizamos desde la facultad, el cual se llama Grooming, una huella digital y datos personales. El mismo, como verán, fue realizado con un grupo numeroso, está encabezado y dirigido por la doctora Laura Alejandra Coco y conformado por distintos profesionales de áreas de la salud, del derecho, de la criminalística y también estudiantes de distintas carreras como criminalística, salud, derecho. En el día de hoy queremos traerles esta temática que para nosotros es de gran interés, que es el grooming. En primer lugar, hablando un poco sobre los avances de las nuevas tecnologías, que era un poco lo que estaban comentando los colegas en las disertaciones anteriores, estuvimos observando que ante el avance de las nuevas tecnologías, si bien el hombre se vio favorecido en distintos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el cultural, hemos visto grandes avances, el uso indebido de las nuevas tecnologías puede llegar a ocasionar ciertas actividades delictivas. Y en ello pudimos detectar la comisión del grooming. ¿Qué es el grooming? Es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, el cual se lleva a cabo por una persona mayor de edad, por una persona adulta, a través de medios tecnológicos, de las nuevas tecnologías. Esto incluye redes sociales, juegos online, salas de chats, y la finalidad es obtener material de abuso sexual contra las infancias, ¿sí? El objetivo de este acosador, también llamado groomer, es el de obtener material de abuso contra las infancias y en ocasiones también acceder a encuentros personales, procede a chantajes emocionales, puede abrir, consideramos que el grooming es la antesala de delitos aún más graves. De acuerdo con lo expuesto por entidades como UNICEF Argentina, el Observatorio de las Familias y Juventudes, el grooming es un fenómeno vigente en nuestra sociedad y por lo tanto creemos que es una problemática que debe ser tratada y es realmente muy importante que podamos empezar a trabajar un poco en reconocerla y para poder prevenir que niños y adolescentes estén siendo víctimas de este delito. Cuando comenzamos esta investigación, en primer lugar, empezamos a preguntarnos qué características presentaba el grooming,
¿sí? Y de qué manera podíamos prevenir los casos o al menos comenzar a reducir la cantidad de los mismos, ya que vimos que, por ejemplo, a partir de la pandemia por el COVID-19, los casos de grooming y también de ciberdelitos aumentaban, al menos en lo que es Argentina, hubo un gran aumento de ciberdelitos, incluido el grooming. Los objetivos que nos planteamos a partir de estas preguntas fueron identificar las principales características del grooming junto a los posibles riesgos que pueden derivar del mismo, exhibir la relación entre el grooming y la protección de datos personales y proponer estrategias para la disminución de casos. Ahora los voy a dejar con Cristian, que les va a comentar un poquito sobre el desarrollo teórico de este trabajo. Bien, en cuanto a la parte teórica, lo que hicimos primero que nada fue introducirnos a lo que es la identidad digital. Bueno, el Ministerio de Justicia de nuestro país identifica, define a la misma como la información que las personas colocan en Internet y que a su vez esta información describe a estas personas, que se diferencia de la huella digital, puesto que la huella son los rastros de las acciones que nosotros vamos haciendo en Internet. Esto nos sirve también para relacionarlos un poco con el grooming en cuanto a la identidad, porque no siempre la persona que va a cometer este delito va a utilizar justamente sus datos personales, su información, sino que puede valerse del anonimato que generan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y crear perfiles falsos. En cuanto a las características del grooming, recién Ailén les comentaba un poco acerca de que, bueno, las víctimas son niños, niñas y adolescentes. La persona que lo comete, ella introdujo el término groomer, justamente se lo clasifica bajo esta etiqueta, que es un adulto mayor de edad, sea en un medio tecnológico, ya sean juegos online, salas de chat, redes sociales. Y el groomer se puede valer de distintas tácticas, de distintos métodos para poder llegar a obtener este material de abuso sexual infantil y en ocasiones ser la sala previa de otros delitos. Lamentablemente, esta es una situación donde el groomer busca ganarse la confianza del menor en un acto progresivo. Como todo vínculo, se necesita de tiempo para su establecimiento, por ende muchos autores suelen caracterizar a esta persona como aquella que emplea, bueno, se caracteriza por ser una persona paciente, por tener tácticas y técnicas que requieren de la paciencia para establecer este vínculo que les comentaba. En cuanto a las repercusiones del grooming en el menor, en la víctima, no solamente son psicológicas, porque entendemos que este fenómeno puede derivar en muchos trastornos psicológicos, sino que también pueden ser físicas, como la generación de autolesiones, o volviendo a lo que es la antesala de delitos peores, lo que son, bueno, secuestros, abusos sexuales, entre otros. En cuanto a la prevención y cuidados en la web, es muy interesante la guía propuesta por el Ministerio de Justicia de nuestro país, que está apuntada hacia el público de padres y docentes, en donde justamente comentan esto de, bueno, no tratarlo como un tabú, sino que hablar sobre el tema, concientizar que la persona que utiliza Internet sea consciente de lo que es, bueno, subir una imagen o una información personal, de quiénes la van a ver, de utilizar contraseñas seguras. La realidad es que esta guía también nos muestra qué hacer ante casos de grooming y lo recomendamos también para tener en cuenta. Ya no quería pisarme con lo que era la discusión, hablando desde el diseño metodológico, que voy a citar a Sampieri, quien es
colega mexicano también, se realizó un estudio cualitativo con metodología descriptiva explicativa para una contextualización y caracterización del fenómeno. Esto nos permitió ir de lo general a lo particular, de utilizar un método inductivo y un predominio de la lógica en cuanto a lo que nosotros proponemos, en cuanto a la información que procesamos. Utilizamos, bueno, fuentes secundarias actuales referidas a la temática, reportes de casos, informes anuales de organismos internacionales que fuimos citando, publicaciones académicas aplicables a la temática, y todo esto configura el estado del arte del tema. Ya entrándonos a la discusión, y justo les decía que no quería pisarme porque acá lo vuelvo a hablar, es un delito, mucho tiempo estuvo esto de, bueno, decir un delito, no era un delito, por lo menos en nuestro país está tipificado en el artículo 131 del Código Penal. Es también una idea muy interesante para lo que son los estudios de derecho comparado, ¿no es cierto? Y también, bueno, es la antesala para otros delitos, tristemente en ocasiones. Hay casos muy emblemáticos que en nuestro país así lo demuestran. Bueno, tiene diferentes aristas, una de estas que le decía el derecho, también el abordaje psicológico por los daños psíquicos que genera, em, y tiene estas repercusiones tanto físicas como psicológicas que les mencionaba. Ya yendo a lo que son las conclusiones, tristemente es una problemática vigente que afecta a niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, una correcta protección de los datos personales podría ayudar a la prevención del grooming a través de esto de contraseñas seguras, de tener perfiles privados, de saber a quién le estoy compartiendo y medir la capacidad que tiene la información en Internet de volverse viral. El grooming es un fenómeno progresivo que puede derivar en otros delitos, como justamente recién les comentaba y en un principio lo hacía la licenciada Massa. Puede generar tanto afecciones físicas como psicológicas, y ya adentrándonos en lo que es la prevención, lo que se podría hacer es dialogar acerca del alcance y la viralización, evitar compartir información personal en línea, no brindar información o compartir imágenes comprometedoras en redes sociales o chats. Muchas veces esto termina en extorsiones, también en montajes de material de abuso sexual contra las infancias. Acá se puede también llegar a hablar lo que es del fenómeno del sharenting, que es muy aplicable a esta temática. No usar la cámara web al chatear con desconocidos, y volviendo a esto de las contraseñas, tratar de que sean seguras, no repetir siempre las mismas, tratar de emplear distintos, tanto la parte alfabética como la numérica y los caracteres especiales, y tener en consideración las configuraciones de privacidad. Es también importante destacar que al afectar a niños, niñas y adolescentes, tratarlo en lo que es la comunidad educativa, consideramos que es fundamental. Como la licenciada Massa les comentó en un principio, este trabajo, que es dirigido por la doctora Coco, deriva de un proyecto a postular de intervención donde se pretende poder arribar a encuentros presenciales dentro de la comunidad estudiantil, de los colegios de la Universidad Católica de La Plata, para dialogar acerca de la temática, y de esta forma generar una concientización y también obtener datos estadísticos por medio de encuestas que van a tener, por supuesto, su consentimiento informado para futuras investigaciones, y, y dar un pie a lo que es la prevención y erradicación, por supuesto, de este delito. Bien, en cuanto a las referencias, estas son las que hemos usado en el desarrollo de la ponencia, y nuevamente agradecerles por el espacio, decirles que las puertas de la universidad están abiertas, el contacto con la doctora Coco es este mail, y quedamos a la escucha de sus palabras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Creo que han hecho un esfuerzo muy grande pensando en que es un grupo numeroso que se centra en una temática pues que es muy de actualidad, pero que tal vez no hemos ahondado lo suficiente. Ustedes han establecido características y han establecido estrategias que pueden servir para contrarrestar esta acción que cada día se propaga más, que cada día pone en riesgo a nuestras generaciones. También proponen pues la posibilidad de hacer encuentros presenciales de concientización que son muy eficientes si se tienen los datos que ustedes presentaban al principio. El fenómeno pues viene en paralelo al desarrollo tecnológico, volviéndose un tema muy apropiado para escenarios como estos que se deben discutir y se deben dejar claro. Me gusta también en lo particular el cómo retoman esos conceptos de huella digital a diferencia de la identidad digital para que los mismos participantes, los niños, los adolescentes vayan entendiendo como la trascendencia de esa interacción que tienen a nivel virtual. Entonces, felicitaciones a todos, a la doctora Gogo que dirigió la investigación. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, creo ya para ustedes. Sumamente agradecidos, realmente el esfuerzo es bastante bueno, nos están llamando la atención y recordándonos que todas las herramientas pueden ser buenas o malas y entonces tenemos que hacer una reflexión muy propia de cómo se van presentando todas estas situaciones y cómo podemos ir formando a las personas en el uso de estas tecnologías. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y ha sido un honor para todos los que conformamos este encuentro internacional contar con la participación de ustedes, que ha sido muy esclarecedor. Que tengan muy feliz noche. A todos, muchas gracias. Nos Muchas gracias, encontraremos igualmente. nuevamente en estos escenarios académicos. Hasta luego, gracias a todos. Gracias.